gente linda, comienza Canarias de ida y vuelta. Buenos días, gente linda. Un sábado más. Es enorme el placer de compartirlo con todos ustedes. Les contamos que este programa está pensado para poder acercarnos a nuestra tan rica cultura y nuestros antecesores, desde diferentes aspectos, siempre con el mejor propósito, y así lograr juntos enorgullecernos de nuestra identidad. Sean bienvenidos, adelante. Bien, el día de hoy nos transportaremos a la era de oro de la literatura española, con uno de sus mayores exponentes, como es el caso de Félix Lope de Vega, poeta y dramaturgo español. Lope de Vega nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid. Procedente de una familia humilde, su vida fue el contrapunto a sus orígenes, llena de extremos, y es que las pasiones de su vida fueron dos y ambas las vivió intensamente. Por un lado la escritura y por el otro lado las mujeres. En su vida personal, Lope de Vega tuvo 2 esposas, escuchen bien, 6 amantes reconocidas, con las cuales tuvo un total de 15 hijos, documentados entre legítimos e ilegítimos. Por este motivo no entraremos en detalle, ya que resultaría caótico poder transmitirles a ustedes, de una manera clara, todas las aventuras amorosas de dicho escritor. Bien, ahora pasemos a su formación académica. Cursó estudios en un colegio de la Compañía de Jesús y después en las universidades de Alcalá y Salamanca. También estudió artes liberales con el maestro Juan de Córdoba y matemáticas y astrología en la Academia Real. Fíjense cuánta diversidad de estudios, que nos demuestra la virtud y gran capacidad del aprendizaje que tenía, y los múltiples intereses de Lope de Vega. Por otro lado, en 1583 participó como soldado en la expedición a las Azores al mando de Álvaro de Bazar. Bien, posteriormente sufrió una gran crisis emocional debido a la pérdida de uno de sus hijos y en 1614 se ordenó sacerdote, lo que no le impidió dejar sus amarillos. Seguimos. Fue un gran amigo íntimo de Cervantes primero y duros rivales después. Admiradores el uno del otro pese a todo. Junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, fue el máximo exponente del teatro barroco español. Cuando hablamos de teatro barroco, nos referimos a un género teatral que llevó a escena gran cantidad de temas, como asuntos religiosos, sucesos históricos, temas caballerescos o pastoriles. Según los autores del barroco, las obras del teatro barroco eran obras que mezclaban tragedia y comedia. Relacionado con esto, es autor de más de 1500 obras dramáticas, más de 3000 poemas, una producción literaria inmensa que lo llevó a ser conocido como el Fénix de los Ingenios. Su contemporáneo Cervantes lo describió como un monstruo de la naturaleza. Esta denominación en esta época se le atribuía a quien era un prodigio que refleja la voluntad de los dioses, algo magnífico, excepcional, enorme o de gran calidad. Entre sus obras destacan El Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo, El Villano en su Rincón, El Castigo sin Venganza, La Dama Boba o El Perro del Hortelano. Las principales características que Lope planteó en su teatro son las siguientes: el rechazo de las 3 unidades de tiempo, lugar y acción, creando así comedias dinámicas y entretenidas, mezcla de lo trágico y lo cómico. Esto incluye también una mezcla de personajes de clase alta y de clase baja, que interactúan entre ellos. Un reflejo de esto podemos encontrarlo en su novela Los Guanches de Tenerife y Conquista de Canarias, en donde el autor se inspiró en el poema que Antonio Hernández de Viana dedicó a las antigüedades de las Islas Afortunadas. A inicios del siglo XVII, ambos autores coincidieron en Sevilla, donde Viana publicó su obra. Yendo a la estructura del texto, la comedia posee una estructura clásica de 3 actos, situándose la acción en la isla de Tenerife a fines del siglo XV. En Los Guanches de Tenerife, el elemento cómico comienza en el encuentro entre un español y una princesa guanche, que serán los protagonistas de la intriga amorosa que Lope recoge de su fuente.
se construye a partir de elementos fijados discursivamente para los reconocimientos con habitantes de otras tierras, pero llevados a la exageración, hecho que indudablemente producirá el ridículo. De esta manera, las percepciones que tanto español como guanche tienen del otro moverían sin duda a la risa del público, que sabe que ambos son seres humanos idénticos, pese a que alternativamente son descritos como diferentes. Lo interesante aquí es que el humor no proviene de que no se comparte el mismo código lingüístico, sino que es introducido a partir de la reflexión del capitán español, que en este primer encuentro con la joven guanche actúa como agente de comicidad. Si bien son abundantes los códigos culturales diferentes a partir de los que se logran los efectos cómicos de la obra, es interesante detenernos en algunos de ellos en particular. El primero, producido a partir de ese encuentro amoroso entre el capitán español y la princesa Dácil, tiene que ver con la diferencia en las concepciones de amor manejadas por ambos grupos. Esta diferencia se basa en la absoluta incomprensión de las convenciones del amor por parte de los guanches y colabora para acentuar los rasgos de comicidad que existen en ellos. Bien, con esta obra tragicómica, el autor nos transmite este choque cultural, instalando el amor como idioma universal. Dejando su huella, Lope de Vega falleció en Madrid el 27 de agosto de 1635, a la edad de 73 años, y fue enterrado con gran lujo y ostentación. El público madrileño acudió en masa a su entierro. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Félix Lope de Vega fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro de España, que consiguió renovar la escena del teatro español cuando éste comenzaba a convertirse en fenómeno de masas. Les dejamos ahora algunas de sus frases. No hay en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes como las lágrimas. Que más vale pobreza en paz que en guerra mísera riqueza. Dios me libre de enemistades de amigos. Lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy estamos aquí, mañana tal vez nos hayamos marchado. Pero la vida es corta. Viviendo todo falta, muriendo todo sobra. La raíz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación. Son celos cierto temor, tan delgado y tan sutil, que si no fuera tan vil, pudiera llamarse amor. Bueno amigos, recibimos una vez más a nuestro tan querido espacio de historia para seguir profundizando en los saberes y acontecimientos que nos ayudan a entender el presente en nuestras islas, dándole siempre importancia a nuestra verdadera identidad. Por esta razón, nadie mejor que nuestro amigo e historiador José Ismael Rodríguez para profundizar en los acontecimientos que enfrentaron los habitantes de la isla de La Gomera. Sin más, adelante José Ismael. Muy buenos días, queridos amigos del Tagoror de la Historia. Bienvenidos a una reunión más, a nuestra reunión semanal en torno a la historia de Canarias. Con ustedes, como siempre, José Ismael Rodríguez Delgado de Molina. En el último programa nos habíamos quedado en La Gomera, en las postrimerías del conocido como alzamiento de los gomeros o rebelión de los gomeros. Habíamos dejado a Hernán Peraza cogido de pies y manos por medio del pacto de colactación, pacto que obligaba a respetar a los gomeros, su forma de vida, su religión, y a cambio se le permitía vivir y asentarse, comerciar en La Gomera. Bien, este pacto de colactación, tal y como recoge la documentalista Luisa Álvarez de Toledo en documentos originales del Registro General del Sello, y cito, tan perjudicada a la Iglesia como Fernán Peraza, a Hernán Peraza se le conoce tanto como Hernán como por Fernán,
pues tan perjudicada la Iglesia como Fernán Peraza por la suspensión de la trata de gomeros, es decir, de la captura y esclavización de gomeros, pues el diezmo era de importancia, es decir, la Iglesia se beneficiaba también del tráfico de humanos. Señor y clérigos se aliaron buscando solución al problema, siendo la clave la religiosidad de los isleños. El deán de San Juan concluyó que los interesados, es decir, la Iglesia y Hernán Peraza, habrían de probar que no eran ni fueron cristianos, pues aunque nombre tuviesen, ninguna obra de plática facían. Es decir, el objetivo era hacer jurar a los gomeros que se apartarían de sus ritos y errores, si no serían susceptibles de ser perseguidos, secuestrados, esclavizados y vendidos. Con este acuerdo, Hernán Peraza vio los cielos abiertos, ya que bastaba su palabra de que un gomero no era cristiano, no era cristiano de bien, para poderlo secuestrar, esclavizar y vender. A partir de ese momento, Hernán Peraza comienza de nuevo a capturar gomeros y la Iglesia a recibir sus diezmos por cada venta de un gomero. Había el diezmo, una parte se ingresaba en las arcas de la Iglesia. Al mismo tiempo, y esta es una acción definitiva para el alzamiento de los gomeros, Hernán Peraza secuestra y viola a Ibaya. Ibaya era una arimaguada, una sacerdotisa, por lo tanto era intocable por parte de los hombres, ya fuesen gomeros o en este caso extranjeros como Hernán Peraza. Eso era motivo de muerte inmediata para el hombre que cometiese esa acción. Pero antes de adentrarnos en la rebelión de los gomeros contra Hernán Peraza, vamos a atrasar un poquito, 2 años, nos vamos a atrasar 2 años, porque suceden 2 cuestiones muy importantes que tienen trascendencia en la historia de la rebelión de los gomeros. En ese momento, Juan Rejón, que lo habíamos dejado en Gran Canaria como capitán de los ejércitos castellanos aragoneses, es llamado a la corte castellana para dar cuenta de los crímenes de los que se le acusaban. Una vez en la corte, Juan Rejón es exonerado de sus crímenes y además es nombrado conquistador de Aguara y Achinet, es decir, de La Palma y de Tenerife. Parte de Europa rumbo hacia La Palma con ánimo de conquista. Y en su viaje, Juan Rejón es sorprendido por una tormenta. Esa tormenta lo obliga a refugiarse en Hermigua, en lo que hoy es Hermigua, era el bando o cantón de Mulagua. Hernán Peraza se entera de la arribada de Juan Rejón. Rejón y Peraza no se llevaban y por lo tanto Peraza ordena capturarlo. En ese intento de captura, Juan Rejón es asesinado por los hombres de Peraza. La viuda de Juan Rejón se queja a la reina y Peraza es llamado a la corte. Peraza pone rumbo a Castilla y en el juicio que se celebra en Castilla es absuelto a cambio de que aporte tropas para la guerra en Gran Canaria, que aún no ha terminado, y además la reina Isabel lo obliga a casarse con Beatriz de Bobadilla. Según dicen las crónicas, Beatriz de Bobadilla era mujer despiadada, cruel, sanguinaria, ambiciosa y ninfómana. Una de las razones por la que Isabel II obliga a Peraza a casarse con Beatriz de Bobadilla era para separarla de Fernando de Aragón, Fernando el Católico, ya que eran amantes. Pues muy bien, Hernán Peraza, ya casado con Beatriz de Bobadilla, regresa a La Gomera y prosiguen las
capturas y ventas de gomeros, así como las violaciones a la Arimaguada y Baya. Esto provoca que Upalupa, su hijo, y Autacuperche, que eran los líderes más destacados gomeros, se reunieran en lo que hoy conocemos como la Baja del Secreto y decidieran darle muerte a Hernán Peraza. El ajusticiamiento de Hernán Peraza se produce mientras perpetraba una de esas violaciones en la cueva de Huajedún, muerte mediante el banot de Autacuperche. Autacuperche mata a Hernán Peraza. A partir de ese momento, el cantón de Mulagua se levanta en armas y tras él toda la isla. Las tropas gomeras se dirigen a San Sebastián y atacan la Torre del Conde. Dentro de la Torre del Conde se encuentra escondida Bobadilla y en los intentos de asalto de la misma cae muerto Autacuperche. No logran acceder a la torre, pero sí mantienen un asedio a la misma. Beatriz de Bobadilla pide socorro a Pedro de Vera, en Gran Canaria, y este no le hace caso durante meses. Es ya en 1489, el 4 de marzo, cuando se ordena por parte de la corona castellano-aragonesa, se ordena a Vera socorrer a Bobadilla. Como digo, el 4 de marzo llegan los barcos desde Gran Canaria, llegan a La Gomera, al mando de Pedro de Vera, y desembarcan por San Sebastián. Esto provoca la retirada de los gomeros hacia las montañas. Pedro de Vera, que viene del frente de guerra de Gran Canaria, era conocedor de los peligros que entrañaban adentrarse en las montañas y perseguir a los gomeros. Por lo tanto, decide proponer un pacto a los isleños. Es por ello que se publica un bando en el que quien no fuese a las honras fúnebres de Hernán Peraza sería considerado cómplice y traidor. Pero quien sí asistiese a las honras fúnebres de Peraza sería indultado, perdonado y olvidada su participación, si la hubiese, en el alzamiento. Pues el día de las honras fúnebres asisten a la misma miles de gomeros, confiados en la palabra de Pedro de Vera, asiste la inmensa mayoría de la población gomera. Es en ese momento cuando Bobadilla y Pedro de Vera ordenan el apresamiento de todo hombre mayor de 15 años, dando inicio al baño de sangre. Todos los gomeros mayores de 15 años son asesinados, unos empalados, otros arrojados al mar con piedras atadas a los pies, manos y cuello, otros son descuartizados. En San Sebastián todavía existe un lugar llamado Las Cuatro Esquinas, donde eran atados por pies y manos a caballos los gomeros y eran descuartizados. Bobadilla ordena a Alonso de Cotas que embarque hacia Lanzarote con esclavos. En este momento entran dentro del lote de esclavos hombres, niños, mujeres y ancianos. Pues ordena que meterlos a todos los que pudo en barcos para llevarlos a Lanzarote y ser vendidos allí como esclavos. Cuando llegan a Lanzarote, recordemos que en Lanzarote se encuentra Inés Peraza, que era la hermana de Hernán Peraza, el que acaban de matar los gomeros. Allí se encuentra Inés Peraza, que ordena tirarlos al mar,
A una parte los lanza al mar y los ahoga, y la otra los reparte como esclavos a sus mercenarios. Los reparte a sus mercenarios como cobro de su sueldo. La persecución y captura de gomeros en La Gomera prosigue, y estos son embarcados hacia Castilla para ser vendidos, regalados en Castilla. Vendidos unos y regalados otros, como veremos a continuación. La venta de gomeros en Castilla, que hay datos de estas ventas, los precios estaban entre 1.500 y 10.500 maravedís. Quien se encarga de la venta y de recaudar esos dineros es el obispo de Canarias y Málaga. Obispo que reside en la ciudad de andaluza, que nunca vino a Canarias. Este señor fue el que quedó al cargo de la distribución de los esclavos. No olvidando Pero de Vera obsequiar a la reina Isabel, con un camello y 9 esclavos. Y al príncipe Don Juan le regala 3 cajas de conserva y una grande de azúcar. Pedro de Vera deja a estos gomeros en Castilla, el obispo encargado de su distribución y venta y recaudación y de enviar hacia Canarias los beneficios, y Pedro de Vera regresa a Gran Canaria, donde aún no ha terminado la guerra. Cuando llega a Gran Canaria, manda asesinar a todos los gomeros adultos residentes en esa isla. Eran gomeros que estaban allí como esclavos, y otros muchos eran los enviados por Hernán Peraza, porque así se lo había ordenado la reina Isabel. Había enviado Peraza a Gran Canaria para participar como ayuda en la guerra en esa isla. Pues todos son asesinados, y las mujeres y niños son deportados como esclavos hacia España. Pues bien, queridos oyentes del Tagoror de la historia, este justo alzamiento, esta justa rebelión de los gomeros y su posterior represión, sanguinaria represión, instauró en la isla un sistema de terror marcado a fuego y sangre, que a partir de ese momento perdurará a lo largo de los siglos. Tantos así, que no será hasta 1812, con la Constitución de Cádiz, cuando el conde de La Gomera, descendiente de aquellos Peraza y de aquella Bobadilla, pierdan, en teoría, su poder sobre haciendas y sobre almas en La Gomera. Es decir, desde 1488-89 hasta 1812, los condes de La Gomera hicieron lo que quisieron y cuando quisieron con los gomeros. Estos hechos históricos, este imperio del terror instaurado en 1489 y extendido en el tiempo, nos hace entender muchas de las características de la identidad y del comportamiento del gomero en particular y del canario en general. Es a partir de estas acciones cuando el canario, en este caso el gomero, se aísla en lugares inaccesibles, de difícil acceso, se convierte en una persona desconfiada, huidiza, temerosa y con miedo, fundamentalmente con mucho miedo. Miedo al presente y miedo al futuro. Pues muy bien, queridos amigos del Tagoror de la historia. Hoy cerramos el capítulo de La Gomera con su rebelión y su posterior represión, y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, Tifawin, Tanemirt y Ahul. Buenos días, gracias y salud.
Como siempre, muchísimas gracias José Ismael por contarnos esta dura realidad que les tocó enfrentar a los gomeros en aquellas épocas, las cuales dejaron muy marcados a sus habitantes en el presente, destacándose su carácter rebelde y a su vez temeroso, debido a tan sangrienta represión. Esta semana finalizamos con la rebelión de La Gomera y su represión. Estaremos expectantes a la próxima semana para seguir conociendo nuestras raíces, ya que por más duras que sea la historia, ella es parte de lo que somos. Tifawin, Tanmir y Ajul. A continuación, los dejamos con el Grupo Garoé de Sociedad Islas Canarias. Gracias, Cintia. Voy a contarles resumidamente la biografía de un gran artista que nació en la ciudad de Telde de la isla de Gran Canaria y que desde temprana edad destacó por su voz, siendo invitado a cantar en los actos del colegio o en cualquier celebración familiar. Y como se fue corriendo la fama por su voz, fue invitado a actos y fiestas populares desde las fiestas de los barrios cercanos hasta las principales de su ciudad. El éxito obtenido en aquellas improvisadas actuaciones hizo que con 8 años comenzara a actuar en calidad de solista con un grupo local llamado Trío Maravillas. A partir de los años 60 comenzó la oleada de turistas a la isla y José Vélez empezó a actuar en diversas salas de la época, los hoteles USA, Metropol, la piscina Julio Navarro, el Hotel Santa Catalina, la Sala Papagayo. A la edad de 12 años fue invitado a participar en el Festival de la Canción Isla de La Palma. Este festival era uno de los principales de las islas y de los pocos que se televisaban en directo. José ganó el festival por aclamación y su emisión le posibilitó que comenzara a conocerse en toda Canarias. El premio económico fue de 8.000 pesetas, una suma considerable. Entre los 14 y 16 años continuó actuando por toda Canarias y con ganas de grabar un disco de éxito, con la bendición definitiva de su madre y dinero ahorrado, sin cumplir los 17 años, viajó a Madrid, donde continuó cantando con diversas orquestas y presentándose a festivales y concursos musicales, obteniendo en todos ellos primeros puestos, hasta que la discográfica Columbia le hizo su primer contrato. Es así la vida obtuvo el premio a la popularidad en el Festival de Alcobendas de Madrid y a partir de ahí la canción empieza a sonar en toda España. Fue número 1 en Chile y la cara B fue número 1 en Miami. Con esta oportunidad graba un segundo sencillo, Con una copa de más, que también fue éxito en Chile y además en España, Colombia, Finlandia y Francia, lo que ocasionó que el artista viajara por primera vez a América visitando Chile y Miami. Su tercer sencillo, Vino Griego, lo interpreta en un programa de televisión presentado por José María Íñigo, donde se convierte en número 1 y se agota en todas las tiendas de discos. Traspasó las fronteras a toda Europa y América, obteniendo puestos privilegiados en países como Canadá, Finlandia, Alemania, Colombia y por supuesto España. Su segundo disco, Romántica, resonó en Colombia, Chile, España y Cuba. Este incluye El Canarito, la primera canción que José Vélez dedica a su tierra. Fue un éxito internacional y al artista se le comenzó a denominar El Canarito. Entonces el Festival de Eurovisión tenía un seguimiento muy importante. La elección del representante nacional era comentada públicamente. El Canarito pone una condición, que el video de la canción se grabe en Canarias, la que fue aceptada. España alcanzó la 8ª posición en esa edición con Bailemos un Vals, que luego se tradujo a varios idiomas y acaparó los primeros puestos de las islas de países como en Canadá, consiguiendo disco de oro, en Bélgica disco de platino y triple disco de platino en España. Fue la canción más sonada en ese año y José Vélez el artista más contratado del año, con 151 conciertos. El disco Confidencias consiguió un gran éxito en Argentina y por esto viajó continuamente entre Argentina, Colombia y Uruguay. Se escuchó mucho en España, pero sobre todo en Argentina y en Colombia. Varias canciones suyas han marcado una época a lo largo de su carrera. Procuro olvidarte, Un año más, A cara o cruz, Hoy canto para no llorar y muchísimos más. Es en esta década donde José Vélez actúa en auditorios de todo el mundo, tales como la Arena de Los Ángeles, el Madison Square Garden, el Teatro de la Zarzuela, el Gran Rex o el Luna Park, donde actuó unas 10 veces en la misma temporada. Él siempre comenta que América es su segunda patria después de Canarias. Iba a España a trabajar en verano y sobre todo a ver a su familia a Canarias mientras trabajaba.
Luego, José Vélez decide permanecer más tiempo entre Madrid y Canarias y menos en sus otras residencias como Buenos Aires, lo que conlleva a múltiples actuaciones por todas las islas. En agosto de 2007, José Vélez realiza en su municipio natal el concierto conmemorativo de su 30 aniversario profesional, congregando en el mismo a 30.000 personas en la playa de Melinara. Por ti, 30 años, es un disco con muchos temas inéditos. La canción seleccionada para la promoción de este disco, Canario Latinoamericano, fue un éxito en su tierra, contagiándose posteriormente al resto del país y a varios países latinoamericanos. Interpretada, grabada y editada por el Grupo Garoé de Sociedad Islas Canarias, escucharemos Canario Latinoamericano. Nací en un nido canario, con 8 estrellas de mar. 2 alas tienen mis versos y un corazón pa' cantar. Crucé los mares cantando, hice su tierra señor, y desde entonces no olvido todo el amor que me dio. Aprendí que un latinoamericano, que un latinoamericano es un hermano, señor. Soy canario, con el corazón latinoamericano. Soy canario, con el corazón latinoamericano. Llevo en el alma un poeta, un bohemio soñador, una morena en mis sueños, mi vida es una canción. Nací en un nido canario, con 8 estrellas de mar, son 8 islas con vida y un corazón pa' cantar. Aprendí que un latinoamericano, que un latinoamericano es un hermano, señor. Soy canario, con el corazón latinoamericano. 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 Bueno, el día de hoy nuestra querida amiga y actriz canaria, Hermi Orihuela, nos lleva de la mano con un autor contemporáneo. ¿Y quién mejor que ella para presentárnoslo? Adelante, te escuchamos, Hermi. Hola queridos, queridas. Hoy estoy muy contenta porque uno de los autores que más me han atrapado siempre en sus libros, desde que empiezo hasta que acabo, estoy atrapada de estos libros que cuando los coges en tus manos, cuando llega a tus manos, ya no puedes parar.
tienes que obligarte para levantarte a comer cuando ya te entra mucha hambre, porque a veces hasta me veo que mantengo hasta la respiración. De repente me doy cuenta de que no estaba ni respirando. Y así me atrapan los libros de este tinerfeño autor, que seguro que muchos de ustedes conocen, han oído hablar o incluso han leído muchos de sus libros. Y este maravilloso autor es Alberto Vázquez Figueroa. Es un novelista, periodista e inventor español, nacido en Santa Cruz de Tenerife, el 11 de octubre de 1936. Es uno de los escritores contemporáneos más leídos en su país, aquí, y en el mundo, con más de 80 libros publicados. Este hombre no ha parado. Fue un autor precoz. A la edad de 14 años escribió su primera novela, a la que puso el título de Arena y Viento. Sin embargo, no alcanzó la fama como escritor hasta muchos libros después, con su novela Ébano, que versa sobre la trata de esclavos en África. Fue la obra que le convirtió en uno de los autores más populares de la narrativa de aventuras. Esta fue la primera de sus novelas llevada a la gran pantalla, y en total han sido convertidas en películas más de 15 de sus obras. Ha elaborado muchos de los guiones de sus propias novelas para la adaptación al cine, e incluso se atrevió a dirigir una de ellas, Manaos. Este autor, que se declara admirador de Julio Verne, de Joseph Conrad y Herman Melville, aprovecha su propia experiencia personal adquirida tras viajar por medio mundo para elaborar sus novelas de aventuras, que se han desarrollado en lugares tan exóticos, por ejemplo, como la Amazonía, la selva africana o el desierto. Son destacables, además de la mencionada Ébano, sus obras Manaos y también Tuareg, junto con Garoé, que obtuvo en 2010 el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio. Hoy comentaremos algunas de sus curiosidades. Por ejemplo, trabajó como profesor de buceo y submarinismo durante 2 años, junto a Jacques Cousteau, y participó en el rescate de cadáveres que fue necesario realizar tras la rotura de una presa en el lago de Sanabria. Ejerció de corresponsal de guerra para el periódico La Vanguardia y trabajó para el canal de televisión española, donde participó en el programa A Toda Plana, con Miguel de la Cuadra Salcedo. Debido a su labor profesional, presenció varios conflictos armados en Bolivia, en Congo, en Chad, Guatemala, República Dominicana y Guinea, entre otros. Aparte de esa trayectoria literaria, también es importante su vertiente como inventor. Posee varias patentes nacionales y europeas a su nombre. Inventó un sistema para potabilizar agua de mar por presión, generando a su vez energía eléctrica, y creó la empresa desalinizadora AVF Sociedad Limitada, de la que es presidente, para desarrollar este proyecto. Son destacables sus ideas e inventos que están orientados en el sentido de tratar de mejorar la vida de las personas más necesitadas, sobre todo las que consiguen otorgar una mejor calidad de vida a los habitantes del tercer mundo mediante procedimientos sencillos. Tiene muchísimas obras. Y él tiene también, además, muchas citas, frases o declaraciones y poética. Por ejemplo, el amor es un misterio con 1.000.000 de años a sus espaldas, repetido a diario en cada rincón del mundo, pero no por ello menos desconocido y sorprendente, puesto que surge de improviso sin razón aparente. Se alimenta de sí mismo, crece y en ocasiones muere, al igual que nació, sin razón válida alguna que sirva para aclarar por qué llegó o por qué se fue, qué cuna lo meció o en qué tumba se enterró. Otra de sus citas: el éxito o el fracaso de un invento no depende de a quién beneficia, sino de a quién perjudica. Debemos volver al equilibrio entre hombres y máquinas
y al equilibrio entre petróleo y carbón, porque para el conjunto de la sociedad actual ya no es más eficiente quien más personal ahorra, sino quien más puestos de trabajo proporciona. El gran problema de la sociedad actual se centra en que no podemos vivir sin los bancos, pero no podemos sobrevivir con los actuales banqueros. Hemos entrado en una especie de circo romano en la que los extremadamente poderosos se consideran gladiadores dispuestos a no permitir que ningún contrincante quede en pie con el fin de ser los únicos en recibir la gloria y los honores. El mal siempre prevalece sobre el bien, porque quienes causan mal lo hacen en provecho propio, mientras los que procuran el bien lo hacen en provecho ajeno. Nadie se cansa de trabajar para sí mismo, pero sí de trabajar para los demás, que a menudo ni siquiera lo agradecen. Política y dinero son dos fuerzas diabólicas que se alimentan la una de la otra y acaban por convertirse en un monstruo indestructible cuando se les añade un tercer elemento, la impunidad. Corren tiempos en los que demasiada gente habla demasiado, por lo que el mundo parece haberse convertido en un gigantesco escenario de telebasura. Aspiro a escribir libros o inventar cosas que sirvan para algo a alguien en algún lugar del mundo. Los circos mediáticos o elefantes y payasos no son lo mío. Existe un tiempo para amar a los seres humanos, otro para confiar en los seres humanos y un tercero para decepcionarse de los seres humanos. Pero por desgracia son tiempos que siempre avanzan en idéntico orden. Como vemos, este autor es pura imaginación. Este es Alberto Vázquez Figueroa. Da aventura, diversión, buenas historias. Y entre sus lectores hay gente de lo más variada, social y cultural y profesionalmente. Es uno de esos escritores que puede leer todo el mundo y que todo el mundo disfruta. Doy fe de ello. En él se cumplen estas palabras de su querido Robert Louis Stevenson, quizá su máximo modelo de escritor. En todo aquello susceptible de recibir el nombre de lectura, el proceso tiene que ser absorbente y voluptuoso. Tenemos que deleitarnos con el libro, embelezarnos y olvidarnos de nosotros mismos. Acabar la lectura con la cabeza rebosante del más abigarrado y calidoscópico baile de imágenes, incapaces de dormir o de tener un pensamiento continuado. Eso me ocurre a mí con los libros de Vázquez Figueroa. Y hoy quería hablarles de una trilogía que a mí me pareció interesantísima. Estos 3 libros son Océano, Yaiza y Mar Adentro. Hoy quería empezar, por supuesto, con el primero de ellos, con Océano, y decirles que cuando lees el primero, Océano, quieres rápidamente ya seguir sabiendo más de esta familia de la que habla esta trilogía. Y cuando acabas Yaiza, estás deseando comenzar Mar Adentro. Como les decía al principio, es una lectura que te engancha, que te absorbe, que te lleva a vivir directamente. Vives las historias que vive esta familia. Es como si fueras parte de ella durante el tiempo que dura la lectura, y cuando acaba te quedas con esa sensación de ¿qué será de ellos ahora, no? Bueno, pues esta novela, Océano, comienza así. Lanzarote, tierra árida y fascinante, sirve de marco para el comienzo de esta sugestiva novela. Desde tiempos inmemorables, la familia Perdomo, nuestros protagonistas, se dedica a la pesca y el océano es casi su hábitat natural. Pero su apacible y rutinaria vida se verá sacudida por el extraño carácter de su hija menor, Yaiza, una muchacha poseedora de un don sobrenatural para aplacar las bestias, aliviar a los enfermos y agradar a los muertos, y cuya extraordinaria belleza despierta apetitos
inconfesables y provoca una tragedia que cambiará para siempre la vida de la familia. Cuentan que la única mujer nacida en Isla de Lobos fue Margarita, la hija del farero, ya que a los pocos años de venir al mundo, el faro se automatizó y nadie más vivió permanentemente en aquel diminuto peñasco que se alza como un vigía entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote, en el archipiélago canario, frente a las costas del desierto africano. Cuentan también que Margarita fue llevada a bautizar a Corralejo, a bordo del Isla de Lobos, una goleta que acababa de construir con sus propias manos el viejo patrón Ezequiel Perdomo, más conocido por Ezequiel Mar Adentro, que quiso celebrar la botadura de su nueva embarcación apadrinando a la hija de su amigo, aquel farero que en las noches oscuras le hacía guiños de luz en la distancia, marcándole el camino de regreso a casa. Los Perdomo, o Mar Adentro, habían habitado desde que se tenía memoria en el minúsculo puertecillo lanzaroteño de Playa Blanca, situado exactamente frente a la torre del faro de Isla de Lobos, y tenían fama de ser, por tradición, los mejores y más arriesgados pescadores de aquellas aguas. Y cuentan por último que, debido a una notable coincidencia, la tragedia que cambió la vida de los Mar Adentro se inició exactamente la misma semana en que, muy lejos de Playa Blanca, fallecía, también trágicamente, la niña que habían llevado a bautizar en su goleta tantísimo tiempo atrás. En efecto, mi madre, Margarita Rial, murió muy joven, la mañana de San Pedro del año 49, 4 días después de que, a la luz de las fogatas de San Juan, 3 señoritos, llegados de la ciudad, vieran por primera vez a Yaisa Perdomo, la menor de la estirpe Mar Adentro. Y habían venido a verla a Playa Blanca, porque hasta la capital de la isla, e incluso hasta las islas vecinas, alcanzaba la fama de Yaisa, hija de Abel, nieta de Ezequiel y hermana de Asdrúbal y Sebastián Perdomo, que pese a pertenecer a una familia de pescadores curtidos por 1000 soles y horas de mar, asombraba por la delicada belleza de su rostro dominado por unos rasgados ojos verdes, la frágil pero rotunda madurez de su cuerpo de mujer-niña y el indescriptible misterio que rodeaba de continuo su persona, pues se aseguraba que Yaisa Mar Adentro tenía el don de aplacar a las bestias, atraer a los peces, aliviar a los enfermos y agradar a los muertos. Nada de esto último advirtieron, sin embargo, los forasteros de la fiesta de San Juan, deslumbrados desde el primer momento por la gracia con que Yaisa reía, la eterna luz que brillaba en sus ojos, la esbeltez de su majestuoso pecho y la contenida e involuntaria sensualidad que se adivinaba en cada uno de sus gestos. Enardecidos como estaban por el alcohol y por el hecho de que ni una sola vez hubiera aceptado bailar con ellos, dirigirles la palabra o dedicarles una simple mirada. Ocurrió al final de la fiesta, cuando de regreso a casa las echaron al borde del oscuro camino, tratando de obtener a la fuerza mucho más de cuanto no habían podido conseguir con halagos, ignorantes, como extraños al pueblo que eran, de que uno de sus hermanos se cercioraba siempre, desde el recodo del sendero, de que nadie molestara a Yaisa hasta que penetraba en el patio de la casa. Y fue Asdrúbal, el menor, el que los vio esa noche, el que gritó sin que los que aún cantaban junto al rescoldo de la hoguera alcanzaran a oírle, el que se abalanzó decidido sobre los agresores y el que, en el ardor de la contienda, arrebató a uno de los forasteros un cuchillo y de un mal golpe lo mató en el acto. Fue Asdrúbal, que acababa de cumplir 22 años. El difunto era aún más joven y era hijo único de don Matías Quintero, señor de los viñedos de Mosaga y el terrateniente más influyente de la isla en aquel tiempo, ya que al poderío que le proporcionaban sus viñas y sus tierras unía una indiscutible ascendencia política conquistada en los campos de batalla de Toledo, Madrid
y Zaragoza como condecorado capitán de la Legión. ¡Escóndete!, fue lo primero que dijo Aurelia Perdomo a su hijo, cuando esa misma noche averiguaron la identidad del muerto. Escóndete y no vuelvas hasta que pase un tiempo y las cosas se aclaren, porque don Matías Quintero es muy capaz de matarte del primer golpe de ira, y es un hombre al que luego nadie va a ir a pedirle explicaciones. Pero es que yo lo hice en defensa propia, madre, protestó Asdrúbal. Estaban a punto de abusar de mi hermana. ¿Por qué tengo que esconderme como si fuera un asesino? Porque tiempo hay siempre para demostrar una inocencia, pero jamás la hay para resucitar a un muerto. Ve a esconderte y no discutas. Su padre intervino, imponiendo una autoridad que en la casa nadie se atrevió jamás a discutir. Haz lo que tu madre dice, hijo. Que tu hermano te lleve a Isla de Lobos y ocúltate en el faro. Será cosa de días. La Guardia Civil entenderá que no pudiste obrar de otra manera. En los tiempos que corren no es cuestión de Guardia Civil, es cuestión de don Matías Quintero, y dudo que quiera entender lo que ha ocurrido. Aurelia Perdomo había llegado a Lanzarote 26 años antes, proveniente de su isla natal, Tenerife, recién concluida la carrera de magisterio y decidida a ejercer durante 4 años en el vecino pueblecito de Femés, ahorrar algún dinero y regresar a casa en condiciones de iniciar los estudios de Derecho, continuando la tradición familiar y haciéndose cargo del buffet que su padre había dejado vacante al morir. Nada, por tanto, más apartado de su intención en aquellos lejanos tiempos que quedarse para siempre en Lanzarote, pero el extraño embrujo fascinante de la isla y la aparición una mañana de un gigante de casi 2 metros y cuadradas espaldas que surgía del mar arrastrando una barca, cambiaron por completo sus planes. Aurelia Ascanio se enamoró de Abel Perdomo mar adentro desde el momento mismo en que lo vio. Enorme, fuerte, retraído y serio. Y resultaron inútiles las súplicas de doña Concha, del más rancio abolengo tinerfeño, y los consejos de sus amigos y parientes. Olvidó sus libros de derecho y confió su cuerpo y su destino a aquellas enormes y encallecidas manos que la hicieron temblar desde el primer día en que la acariciaron tímidamente. Aún temblaba y se estremecía al contacto de esas mismas manos. Aún adoraba cada centímetro de aquel cuerpo enorme y poderoso, y ni un solo día de su vida se había arrepentido de haberlo abandonado todo para convertirse en la mujer de un pescador que pasaba en ocasiones semanas mar adentro. En tales periodos de obligada soledad, Aurelia Ascanio, amén de cuidar a sus hijos y enseñar a leer y escribir a los niños y adultos de Playa Blanca, aprendió a amar y conocer la isla en la que había nacido su esposo, la más sorprendente, misteriosa y agreste de cuantas islas había desperdigado el Creador sobre los mares. Y había aprendido a amar y conocer igualmente a sus gentes, pero sabía, le constaba, por cuanto de él había visto y escuchado, que don Matías Quintero no era hombre que pudiese aceptar el hecho de que su único hijo había muerto de una puñalada mientras intentaba violar a la hija de un pescador zarrapastroso. Nos buscará problemas, muchos problemas. Él sabe cómo hacerlo sin necesidad de que le hayan matado a un hijo. Asdrúbal mar adentro admitió de mala gana el consejo de su madre. Amontonó en un macuto lo más imprescindible, se despidió con un beso de Yaisa, que no había abierto la boca, impresionada por todo lo ocurrido, y siguió a su hermano Sebastián hasta la playa en la que, juntos, botaron a oscuras la barca y comenzaron a bogar, muy lentamente y en silencio, antes de izar una vela que podía delatar a los alborotados vecinos su evasión. Tardaron más de media hora en pronunciar palabra, inmersos en sus propios pensamientos, conscientes de que habían quedado súbitamente atrás los hermosos años en que su única preocupación era el mar, sus peces, y conseguir que aquel viejo barco que construyera su abuelo con sus manos continuara siendo
pese a los años transcurridos, el más valiente velero de las islas. No pude hacer otra cosa. Nada te he preguntado. Sebastián había sido siempre consejero y mentor, ídolo y guía de su hermano. Yo hubiera hecho lo mismo. Y sabes bien que no es un problema tuyo, sino de toda la familia. ¿Por qué tenéis que sufrir las consecuencias de algo que hice solo? No, no es justo. Lo había dicho, aunque sabía que era justo, que los mar adentro habían compartido los buenos días de pesca o los tiempos de hambre desde los lejanos comienzos de su estirpe. Y aquel férreo concepto de arraigo familiar había sido siempre preponderante en ellos. No era Asdrúbal Perdomo, eran los mar adentro los que habían matado aquella noche a un quintero de Mosaga. Y lo sabía. Y hasta aquí la lectura de hoy, Océano, de Alberto Vázquez Figueroa. Si quieren seguir escuchando la historia de los mar adentro, sigan atentos, porque a lo mejor aparecen de nuevo por aquí. Un abrazo, queridos, queridas, espero que estén pasando un día maravilloso y todo lo que les queda por delante. Disfruten, sean felices, es lo que deseo para todos ustedes. Un abrazo enorme desde la islita de Gran Canaria, un abrazo enorme, de todo corazón. Muchas gracias, Hermi, por traernos este fragmento de Yaiza, que nos refleja una vez más cómo el poder de cierta clase social se impone ante las inferiores sin culpa alguna, sin arrepentimiento. Nos encontramos la próxima semana y esperamos ansiosos tus interpretaciones. Bien, amigos, continuamos descubriendo tesoros de nuestras queridas islas. Les contamos que al norte de Tenerife se encuentra el municipio de Icod de los Vinos, muy conocido por albergar uno de los emblemáticos íconos de las Islas Canarias, el drago milenario. Se trata de una especie arbórea con más de 800 años que esconde leyendas muy antiguas que se han ido contando de padres a hijos. Dicen que es el drago más antiguo del mundo. El drago de Icod de los Vinos mide 18 metros de altura y el perímetro de su tronco es de 20 metros. Conocido como el drago milenario, es uno de los símbolos más legendarios de Tenerife y se puede visitar en el Parque del Drago. Este árbol es un impresionante monumento vivo de ramas espesas cuyas hojas tienen forma afilada. Sus flores con forma de campana de color blanco y sus frutos redondos de color rojo anaranjado penden de un tronco grueso y robusto, que se vuelve más grueso con el tiempo. Bien, una de las curiosidades del drago canario es que su resina es de color rojo y algo más densa de lo normal, lo cual llama especialmente la atención. Por eso cuenta la leyenda que esa resina era deseada por los romanos, que creían que era un elemento protector y con él nunca serían vencidos. Desde entonces, el mito se fue extendiendo por muchos lugares de la isla. Del tronco del drago se obtiene una resina medicinal a partir de la savia denominada sangre de drago, por el color rojo que adquiere cuando entra en contacto con el aire. Por su similitud con la sangre, los antiguos aborígenes creían que tenía propiedades mágicas. Así, según la tradición, la sangre de drago formaba parte de los ungüentos que utilizaban los guanches en el proceso de la momificación, aunque hasta ahora no se han encontrado evidencias arqueológicas que lo confirmen. No es de extrañar que los guanches conocieran sus propiedades medicinales y la emplearan para cicatrizar heridas o contragolpes y contusiones, por sus propiedades astringentes, tal como se siguió utilizando en remedios populares tras la conquista de las islas. También es posible que la usaran para teñir las pieles de rojo, para colorear sus escudos de corteza de drago o incluso para pintar sus propios cuerpos. A mediados del siglo XIV, cuando se establecen los primeros contactos modernos entre navegantes europeos y aborígenes canarios, la cotización de la sangre de drago estaba en alza y su comercio era muy rentable. Al igual que los esclavos, las conchas marinas, las pieles curtidas y la horchilla, un líquen tintorio muy abundante en los acantilados costeros de Canarias. Bien, en el siglo XV, la sangre de drago ya se comercializaba en Europa, intensificándose su explotación a comienzos del siglo XVI, cuando todas las islas habían sido conquistadas y ya existían relaciones comerciales regulares.
El proceso para extraer la savia debió influir en la decadencia de estos árboles, ya que se obtenía realizando cortes profundos en el tronco y las ramas que facilitaban la penetración de bacterias, hongos y sobre todo de larvas de insectos que se alimentaban de la madera. A finales del siglo XVI, la mayoría de los dragos habían sido desangrados y apenas sobrevivían algunos ejemplares, la mayoría en riscos inaccesibles. En un plano mitológico, este árbol toma su nombre del dragón que vigilaba las manzanas de oro de las Hespérides. La mitología griega nos habla de un bello jardín, el jardín de las Hespérides, un huerto propiedad de la diosa Hera que algunos mitólogos sitúan en las Islas Afortunadas, nombre con el que se conoce a las Islas Canarias desde la antigüedad. En este mágico jardín había un manzano, regalo de la diosa Gea a Hera por su boda con Zeus, cuyos frutos dorados otorgaban la inmortalidad a quienes lo comían y que estaban custodiados por un dragón de 100 cabezas que nunca dormía, llamado Ladón. Hércules, en su 11º trabajo, que consistía en robar las manzanas de las Hespérides, acabó con la vida del dragón de un certero flechazo, y de cada gota de sangre que brotó de las heridas de Ladón nacieron los dragones o los árboles llamados dragos. El drago es un árbol legendario que junto a la palmera constituyen todo un símbolo vegetal de Tenerife y del archipiélago canario, considerado como una especie en peligro de extinción. Así hemos llegado al final del programa. Les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana con más Canarias de ida y vuelta. Patria